Hola oyentes de Radio Sefrad, es un gusto volver a encontrarnos aquí en Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos, y volver a hacerlo con Rachel Pellet. ¿Qué tal, Rachel? Hola, bien, gracias. Como siempre recordamos que Zehut es una palabra en hebreo que significa identidad y que es un poco el eje central de la presencia de los judíos en la Baja Edad Media en los reinos cristianos. Estábamos hablando ya de varios capítulos, hemos abordado el tema de los judíos en Castilla y habíamos empezado con los judíos de Aragón en el capítulo anterior, los judíos de Zaragoza y cómo llegaba el año terrible de 1391, después de hablar de personajes como Abraham ibn Ezra, ibn Zabara o ibn Shabtai, incluso de algunos de los de la familia de Piera, pero que bueno, que como hay muchos, aquí volveremos a retomarlo. Hola, bien, pues vuelvo a este año tan terrible, al año del 1391, en el que tenemos ya una crisis que nos deja mucho en Cataluña y vamos a Aragón. También quería mencionar un poco a Rabbi Hisdai Crescas, que era en aquella época el líder del judaísmo de Castilla. Él vivía en Aragón, aunque era el líder de los judíos castellanos en general. Rabbi Hisdai Crescas no escribe literatura, sino que escribe más que nada filosofía judía, pensamiento judío, y en él, pero quiero un pelín mencionarle porque su mismo pensamiento, que es un pensamiento bellísimo sobre el judaísmo, hace no una mezcla, pero se ve en su pensamiento la interiorización, perdón, de algunos de los cimientos del pensamiento religioso cristiano. Cuando él trata el proceso personal del hombre, valores como el perdón, valores que no son, si hablamos de un judaísmo hasta este momento, el judaísmo de España, de la península ibérica, especialmente un judaísmo marcado por el debate entre Maimónides, entre lo más intelectual, lo más aristotélico que hay por un lado y la cábala por el otro lado, que es lo más místico, espiritual, pero místico que hay por el otro lado, y no tenemos casi ninguna cosa en medio. Rabbi Hisdai Crescas de repente abre otro camino. Y esto también lo tenemos que tener muy en cuenta porque no es lo mismo lo que pasan los judíos de Toledo o de Castilla, de lo que hemos hablado hasta ahora, que estaban tal y como que es Castilla. Toledo es de polos, es muy... Es de extremo en extremo, en el tiempo, en el paisaje y en todo. Y los judíos ahí estaban entre lo más intelectual y lo más cabalístico y de mística que hay por otro lado. En Aragón, en Cataluña, vemos otras cosas. Uh-huh. Y por eso mismo es donde vamos a encontrar toda la discusión, todo el debate de la conversión al cristianismo también llevado en otros tonos. Uh-huh. Una preguntita antes de que sigas. Crescas tiene algo que ver, es familias de los Crescas de Mallorca, que eran los que hacían mapas. No lo sé. Bueno, porque esos son me pilla. Los mapas que utilizó Colón eran de Crescas, los mejores cartógrafos eran de... Prometo preparar deberes, o sea que, para el próximo día. Bueno, muy bien. Entonces, ahí lo que vemos, a ver, en el año 1413 y 14 tenemos el debate, la polémica de Tortosa.
La polémica de Tortosa es uno de los eventos de los peores para la historia de la comunidad judía en la península ibérica. Es una de muchas que llevó la Iglesia Católica, que le gustaba en aquella época hacer como un debate público entre la Iglesia y entre los judíos. También con otras sectas, otros no católicos también lo hacían, pero a nosotros nos importan los judíos. Por el lado cristiano, quien representa la iglesia ahí es Yoshua Lorki, un converso que luego en la fase cristiana de su vida se conoce como Jerónimo de Santa Fe. En la parte judía es Josué de Lorca, Lorki de Lorca. Y por el lado judío tenemos entre otros en el mismo grupo a Yosef ben Lavi, José hijo de Lavi. El debate de Tortosa es tremendo, porque la iglesia... duró muchísimos meses. Duró muchísimos, desde el 13 hasta el 14, duró casi un año. Sí, porque con Nachmanides había sido un fin de semana, pero... Eso es. No, pero esto es tremendo. Además, de estos debates es como un poco lo que hizo luego la Inquisición. Es un debate que se sabe muy bien quién va a ganar y quién va a perder. Quién va a ganar y quién va a perder. No es un debate con todos tenemos los mismos peones de juego, no. Hay uno que tiene todas las cartas, uno que juega sin cartas y sin ningún derecho casi a decir realmente sus argumentos, que este es el lado judío. Al final del debate, que era una de las cosas más dolorosas para el judaísmo de aquellos años, muchos se bautizan. Tenemos en el 1414 una oleada de bautizos al cristianismo, entre de los que vemos a muchos de la misma familia del Ben Lavi. Del José, del Yosef ben Lavi, que era el representante de los judíos. Y se ve que lo convencieron. Es que era una cosa, por eso digo que tenemos que tener cuenta que ahí tenemos dos cosas. Por un lado, hay muchísima presión y muchísima persecución por fuera. Y por otro lado, tenemos un fenómeno como el que hemos visto en Toledo y en otros centros de mucha nobleza judía que está muy metida o muy entremetida con la nobleza cristiana. De modo que la conversión tiene que ver en parte por una presión exterior y por parte igual algunos se han convencido. En muchos casos era una mezcla. Era una mezcla del no poder más, con tanta persecución, con tanto negativismo y de tanta oposición a ellos. Y por otro lado, sí, algunas cosas les han convencido o hasta la misma manera de vivir, de decir, es que no quiero luchar más. Es que quiero que me dejen en paz, quiero llegar a una edad mayor y vivir como una persona normal. Esta es una de las cosas que eran de las más difíciles a los historiadores, a los historiadores y a los investigadores de literatura para verlo y para manifestarlo, porque iba un poco en contradicción con todo el proyecto sionista y judío. Mirar que toda esta historia de conversión que no estaba en blanco y negro, pero hay que tratarla, que no se puede ignorar que aquí la conversión no es solamente unilateral, no es en un día y no es solamente bajo las circunstancias históricas, sino que hay aquí también un momento de voluntad de quien se convierte. En estas conversiones también tenemos la conversión muy, digamos, la más magistral, que es de Yosef de la Caballería,
José de la Caballería, de la familia de la Caballería, que era, digamos, la familia de la más alta nobleza y de más liderazgo de los judíos de Aragón en aquella época. Esto nos lleva directamente la familia de la Caballería, que estaba, y la familia de Benveniste, que estaban muy metidas en un grupo que se llama el Grupo de los Poetas de Zaragoza. En los siglos XIII y XIV, hasta el inicio del XV incluso, tenemos una guilda, un grupo. Un gremio totalmente profesional, el único gremio profesional de poetas hecho en el modelo de los gremios profesionales poéticos, no judíos, sino cristianos de la misma época, que se llamaba el Ciclo de Poetas de Zaragoza, Jug Mishorei Zaragoza. Viven todos en Zaragoza y en el resto del Reino de Aragón, pero por circunstancias históricas y geográficas no muy lejos de Zaragoza. Los más destacados ahí tenemos a Yosef ben Lavi, a Don Vidal ben Benist, a Zrachia Levi, a los de Pieras, que has mencionado antes, y el más joven ahí, que llegaremos igual no hoy, a él se llama Shlomo ben Reuven Bonafed, Salomón Bonafed, no sé si... Bonafide, creo. Bonafide. Aquí, y tenemos otros dos, Shlomo Alevi y Staruk Rimor, que no están ahí físicamente, sino en Burgos, y que a final de su vida, antes del final de su vida, también se convierten al cristianismo. Quiero empezar con la figura más importante de este ciclo de los poetas de Zaragoza, que se llama Don Vidal ben Benist. Primero, durante muchos años había una confusión de su identidad, porque una de las cosas que más caracterizaron este ciclo de poetas era el intercambio epistolario, el intercambio de cartas de poesía o de cartas poéticas sobre su propia vida, de cartas ars poéticas, de cartas que hablaban de cómo hacer literatura, de cómo hacer poesía. Y en estas cartas hay una mezcla tremenda entre Yosef ben Lavi y Don Vidal ben Benist, casi en todas las variaciones posibles. Del Yosef Vidal ben Benist, Don ben Lavi, etc. Hay ahí terrible, una cosa tremenda. Durante muchos años varios investigadores han sentado poco a poco con paciencia y lo han descifrado hasta que han llegado a entender que son dos poetas diferentes. Don Vidal ben Benist escribe una obra, escribe varias obras, pero su obra más importante se llama Melitzat Efer Vedina, la historia, digamos, de Efer y Dinah. Es una historia que de algún modo sigue el debate del que hemos hablado la vez anterior, del en pro y en contra de las mujeres. Y la historia es la siguiente. Otra vez nos encontramos con una historia de prosa rimada en la que están intercalados poemas cortos. Y la historia es, hay un viejo inmoral total que se llama Efer. Este viejo inmoral y asqueroso está casado con una mujer que se llama mujer muy justa y digna, que intenta llevarle al buen camino, que se llama Meetivel. Meetivel no puede en algún momento con su alma, con este marido, que por su conducta tan inmoral le causa la muerte, pero la muerte es porque se le rompe el corazón, no le aguanta más y se muere. Una vez que se muere, aún la mujer esta no consigue, el cadáver aún no se enfría, y él va paseando y ve a una mujer joven, guapísima, que se llama Dinah. Dinah es hija de un
pobre hombre que no tiene nada de dinero, y Efer, que tiene muchísimo dinero, decide hacer ahí un buen trato. Va al padre y le dice, mira, tú no tienes nada y yo tengo aquí mucho dinero, te doy X y me das a Dina como mujer. A Dina le importan otras cosas. Ella es una mujer joven, quiere vivir bien la vida, no necesita a este viejo hombre. Y empieza a llorar y decir a su hombre que seguramente este marido no podrá llevar las responsabilidades que tiene que llevar un marido. El padre la intenta consolar y también él promete que, por supuesto, que él puede con todo. Y ahí hay una serie de descripciones tremendas que hacen una parodia de él desde la noche de la boda y luego las 2 siguientes noches que el pobre no puede. La tercera noche, después de que Dina va, su padre le dice, mira, estoy mejor muerta que con este hombre. Hasta el padre le dice, vale, última noche y si no, después nos empaquetamos y nos vamos. Efer se estresa mucho. Pide un consejo a sus 2 ayudantes que le aconsejan que tome muy poco de la cola de un pez que se llama sincano. Que vendría a ser el Viagra de la Edad Media. Totalmente. Él no toma un poco, sino que decide y así estamos, y come el pez entero y se muere. Y la descripción es, y se murió en dolores de parto. Uh-huh. Y ahí se acaba el pobre hombre, y ahí empieza Vidal Benveniste, de repente retoma la historia y dice, no lo tenéis que entender como una historia tan frívola y moral, sino que esto es como un proverbio, una metáfora al alma que va detrás de los placeres mundanos y tiene que elegir el buen camino. Esto va a ser el final de cualquier alma que se va detrás de las tentaciones. Y por el otro lado, por supuesto que está el buen camino y la salvación por la fe y por la conducta religiosa. La historia tiene que ver mucho con otro libro escrito más o menos, no hay influencias directas, otra vez digo, pero tiene que ver mucho con otro libro escrito más o menos en la misma época en Castilla, el libro de Buen Amor. No se trata de una cobertura, de lo que dice también el arcipreste, no se trata de tratar la cobertura fea, sino que hay que mirar lo dulce, lo bonito, lo blanco que hay debajo, y esto más o menos lo que dice Vidal Benveniste, en otras palabras. Ambas historias son muy discutidas y ambas tienen que ver en muchos sentidos. Aparte de esta historia que es bastante lúdica, Vidal Benveniste escribe varias cosas más, en las que hay muchas cartas. En las cartas entre él y Yosef Ben Lavi vemos también mucha referencia a varias cosas. Uno, al mismo escribir, al gran valor que hay en escribir poesía en hebreo. Estamos hablando de una época que el hebreo no se utiliza como nada, no como para rezar. Para rezar. Pero estamos hablando de una época incluso de persecuciones. Sí, o sea que tampoco se rezan mucho. ¿Cuánto rezan? Tampoco. Es que es una época donde la religión judía está bajo presión, bajo alta presión. O sea, que no se estudia en las escuelas rabínicas. Tenemos muy poco estudio. No estamos hablando de Toledo, donde tenemos un ciclo cabalístico muy fuerte. No estamos hablando de la época de Maimónides. Estamos hablando de 200 años más tarde. No estamos hablando del auge que tuvimos en Andalucía o luego en Toledo con lo de las traducciones a hebreo o el diálogo. No, estamos hablando de una
de un grupito, perdón la expresión, de locos que con uñas y garras mantienen el hecho de escribir en hebreo en contra de todas las corrientes que hay. Ujú. Es que estamos hablando de un fenómeno, está en Aragón. 1300 y mucho, 1400 y pico. Son años de qué haces aquí escribiendo hebreo. Además, escribiendo poesía en hebreo con toda la literatura que tenían, que les nutría, a pesar de que ya de un eco muy lejano, toda la literatura talmúdica, literatura rabínica, la misma literatura del siglo de oro, hebreo medieval de Andalucía, y la literatura bíblica. Ellos se nutren muchísimo directamente de la Biblia. Ujú. Entonces estamos bajo de un fenómeno que hay que pensar en él. Aparte, que están como cada vez de nuevo definiendo y redefiniendo su identidad. También tenemos que recordar que estamos hablando justo de los años que el debate de escribir Mester declarecía en idioma castellano y no en latín. Estamos hablando justo en la época que el debate de escribir en lenguas provances, en lenguas provenzales, y no solamente en latín, y escribir alta poesía, poesía culta en estos idiomas, es el debate más vivo en la literatura castellana o cristiana de la península ibérica de aquella época. Ujú. Entonces vemos aquí no una influencia directa, pero digamos un reflejo directo del mismo fenómeno dentro de la literatura hebrea en la misma época. Bueno, vamos a parar por hoy aquí para seguir hablando en una próxima ocasión de esto que tú lo llamabas el gremio de los poetas judíos, pero casi se puede decir, como aquella película, el club de los poetas de una lengua muerta. Totalmente, me ha gustado mucho. Bueno, pues hemos estado hablando de estas corrientes en Zaragoza, ya prácticamente al final de la vida judía en España, porque nosotros sabemos cómo termina la película en 1492, pero bueno, ellos no lo sabían y seguían intentándolo por todos los medios de adaptar su identidad a los nuevos tiempos. Muchas gracias Rachel Pellet, por haber estado aquí, como cada 2 semanas, hablándonos en Zehut, identidad, sobre los judíos y conversos en los reinos cristianos. Gracias.